Qué grato que ponerse de acuerdo con los compañeros de trabajo antes de salir al aire. Es una cosa increíble, maravilloso. Rara vez coincide. Hoy sucedió. En lo más importante siempre estamos de acuerdo. Estamos discutiendo pavadas. 12:07. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora que estamos de acuerdo, me prenden la luz. Dale, sean buenos. Está Charlie Escalante de los controles centrales. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. El señor Alejandro Aimú, iluminador y productor. Ariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. El señor Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Ailu Pavón, Manon Sanseverino en las redes sociales. El señor James Sibel en el estudio. ¿Qué hace Bonavita? 9 de diciembre. Queda 9, increíble. Como todos los días estamos en el 11 32 000 530. ¿Te lo agendaste? Por supuesto que también salimos vía streaming a través del canal de YouTube Somos Radio AM530. Contame cómo viene esta jornada de martes. Mira que va a ser cortita esta semana, ¿eh? Pero pesada, te puedo asegurar. No quiero ser mala onda. La zona del Congreso está absolutamente militarizada. Ahora te vamos a contar por qué. Bonavita en la 530. Las cosas que pasan, sí, bueno, ¿qué va a ser? Es un día complicado. Hoy, señores y señoras, se reúne el Consejo de Mayo. ¿Representativo de quién es el Consejo de Mayo? Me preguntan, ¿no? Cuando mirás quiénes están dentro del Consejo de Mayo, sí, pero ¿qué onda? ¿Estos van a defender a los laburantes? Sí, una esperanza inmensa. Bueno, Martínez de la CGT está, sí, y después bueno, la tenés, claro, a Carolina Lozada, a Ritondo. ¿Alguien espera algo de Ritondo? Propiedades, pero no las reparte Ritondo las propiedades, las encanuta. Y en Miami, Bonavita, propiedades claro. En Miami. No sean soñadores, no sean locos soñadores. Y hoy el detalle, por supuesto, de la ley de reforma laboral. Ya tenemos varias puntas. Viste que hay como una suerte de... todos son trabajadores de plataforma en algún momento. Todos. Nosotros también. Te sobra un ratito y te vas a trabajar a un Uber, a un pedido ya, no sé, charlas con los conductores de Uber y todos tienen otro laburo. Docentes, actores, músicos, todos. No, sí, y lo que te quería decir, si lo tensamos más, nosotros también. También trabajamos. En este momento estamos trabajando para YouTube, que se queda con el 99% de la regalía de lo que producimos. Qué injusticia. Bueno, la reforma laboral avanza un poquito sobre la situación, un poquito bastante, sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Vamos a hablar de eso en breve nada más, de lo que ya conocemos de este borrador, de este proyecto que esperan poder aprobar en extraordinarias en el Congreso. Mientras tanto, ¿quién es el presidente de la República Argentina hoy? Y un puntano. Es Abdala, es puntano, Abdala. Pero mirá vos, bueno. Exactamente. No teníamos un puntano de Rodríguez Sá. La última que hubo un puntano en la presidencia. ¿Sabés toda la que hizo? Bueno, tiró el default. Así no sé, Abdala tendrá algo pensado. Capaz que por competir con Saab se tira algún repertorio. Puedo decir que tira alguna así de la galera. Un poco así, lo va a tirar que sea un poco más picante que el de Saab todavía. Mínimo, ¿o no? Mínimo. Por lo menos. Bueno, por un par de días, porque Villarruel está en España también, viajó, así que era el tercero en la línea sucesoria, y está él. El presidente, ahora funciona, Luchito, gracias, se restableció. Era todo para que pases por atrás de la cámara. Venía a repararme de internet, pero ya se arregló, pobre Lucho. Se fue Javier Milei él debe estar esperanzado, no sé, debe decir, estoy bajo la lupa en algún momento.
el premio Nobel será por mí. Vos te imaginás que... ¿No? Además, muchos quieren el premio Nobel. Viste que Donald Trump está bastante insistente con el premio Nobel. Javier Milei está insistente con el premio Nobel. Después te voy a estar contando de la ceremonia a la que asiste en Noruega Javier Milei. Sí, quiero que me cuentes todo eso. Está, por supuesto, es el premio Nobel de la Paz para Corina Machado, lo que se entrega. Y viaja Javier Milei para ser parte de esa ceremonia. Viajó Javier Milei para ser parte de esa ceremonia. Hay novedades con respecto al tema AFA, porque se llevaron adelante diferentes allanamientos en la AFA y en clubes de fútbol por el vínculo con la financiera ligada a Chiquitapia. Esto es lo que trasciende ahora. La justicia activó operativos por la causa Sur Finanzas, en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero. Ojo cuando empiecen a investigar nombres, pues se puede morder la cola el gobierno. Pero bueno, ahora esto es parte, digamos, de este enfrentamiento que Javier Milei lleva adelante con la AFA y con Chiquitapia, que estuvo en Mar-a-Lago. Sí, en la residencia de Donald Trump. Y además, cuando vos te pones a ver cómo es la composición de la AFA y lo que sucede al interior de los clubes, hay mucha transversalidad, Feli. No es que hay gobiernos de partidos, no es que Román Riquelme gobierna solo o que Di Stéfano gobierna solo. De hecho, en River acaba de ganar una alianza multipartidaria y le dieron la Secretaría de Juventud a los libertarios. Es oficial el llamado a sesiones extraordinarias, ya se publicó en el boletín oficial para tratar diferentes temas, entre ellos el presupuesto, además de la reforma que recién le contábamos. Hoy hay movilización, por eso hay tanto uniformado, es día martes, habitualmente los vemos los miércoles, con los jubilados. Hoy se moviliza ATE, se movilizan los trabajadores que tienen un día de paro y el gobierno ya salió a decirles que obviamente les va a descontar la jornada de paro, ¿no? Sí, el gobierno que ya amenaza con una segunda tanda de despidos en el Estado después de los guadañazos que llevó adelante. Estamos a solo un día de que se cumplan 2 años, la mitad del Ecuador de la gestión de Javier Milei. Y hablaremos, por supuesto, de lo que sucede en Mendoza con esa multitudinaria marcha que se lleva adelante para darle un mensaje a la legislatura de Mendoza. En este caso, saben ustedes que el tema agua en Mendoza es un tema súper sensible y en este momento el gobierno de Mendoza avanza con un proyecto que pone en jaque, que genera muchas dudas con respecto a la utilización del agua y el impacto que puede tener en el agua, y que es ampliamente respaldado. Ayer salieron todos, de Javier Milei, Patricia Bullrich, todo el gobierno nacional salió a respaldar a Cornejo. Sí, y grande la movilización, una gesta libertadora le llamaron, caminando desde Uspallata, no sé si pudiste ver las imágenes, por la ruta, caballos. Yo creo que ahí debe haber mucho votante de Milei, creo que se están equivocando ahí, pues Mendoza tiene un voto en la provincia importante. Lo que pasa muchas veces hablamos de Córdoba, pero Mendoza tiene más voto de Milei todavía. Lo que hay que comprender que en Mendoza la defensa del agua cierra grietas. De hecho, lo sabemos nosotros los pampeanos, cuando reclamamos por el Atuel, reclamás a un peronista y lo mismo que reclamarle a un radical, que reclamarle a un libertario, me imagino. No hay grieta, todos tienen la misma postura con respecto al agua. Por eso me imagino que entre los manifestantes y entre los que están ya haciéndole llegar un mensaje claro a Cornejo, tienen incluso parte de su electorado. Si bien siempre hubo asambleas que estuvieron al pie del cañón con la lucha por el agua y demás, que por ahí son un poco más independientes, digamos, de estas cuestiones partidarias, yo imagino que deben tener también mucho votante ahí. Sí, mucha organización social también, Feli, mucho tejido en los lugares donde se propone llevar adelante minería y que obviamente afectaría los cauces de agua. Lo que decimos siempre, acá la oposición no es una oposición férrea a la minería, sino la pregunta por ¿qué le va a quedar a la provincia después de que te contaminen los ríos? Absolutamente. 12-15 minutos. ¿Cómo viene la agenda de Jair Sibel? Felicita, vamos a estar hablando de lo que pasa en Noruega, donde se va a entregar el premio Nobel. Viaja Javier Milei y viajan otros de los patiños del presidente de Estados Unidos, de los bufones, de los juglares de Donald Trump. Te voy a contar un poco de esta ceremonia y después vamos a hablar un cachito, 2 cortitas. Una sobre Chile, último debate presidencial. Uy, ya se vienen las elecciones. 5 días para las elecciones, agárrate de las paredes. Sí. Y la otra sobre Honduras, de lo que venimos hablando mucho. Sí. Ahora, el fiscal general de Honduras ordenó la captura internacional del presidente que liberó Donald Trump. ¿Te acordás que Donald Trump liberó a Juan Orlando Hernández, que tenía 45 años de condena? Sí. El fiscal general de Honduras dijo, viejo, esto es... ¿De qué estamos hablando? No, el sálvese quien pueda. Entonces ordenó la captura internacional de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Muy bien, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, el cielo nublado con tormenta en la hora anterior, un chaparrón
chaparrón esta mañana. Tremendo. ¿Viste cómo llovía? 25 la máxima para hoy. Durante la tarde también parece que está vigente la probabilidad de chaparrones y se va a despejar llegando la noche. 28 la máxima de mañana y empieza a subir la temperatura. El viernes, sábado, tenemos máximas de 33, 32 grados. En este momento en la ciudad de Trenquelauca, en 28,5 la temperatura, el cielo algo nublado, 32 grados la temperatura máxima. ¿Usted está mirando hacia algún lugar de la Argentina? Por supuesto, diciembre solo miro lugares a los que me gustaría ir de vacaciones. Estoy mirando El Chaltén, Santa Cruz, 11 grados en este momento, mínima de 3. Mañana probabilidad de precipitaciones, mínima de 4 y máxima de 10. Quédate, estamos hasta las 2 de la tarde haciendo Bonavita en 530. Si voy a Noruega, te exijo un recital de Ajá mínimo. Así te lo digo. Bueno, Sí, Bonavita, mínimo. no lo vas a tener. El reino de Noruega, porque vos sabés que en Europa siguen copados de monarquías, Sí. va a estar festejando la ceremonia de entrega de los premios Nobel y todos los ojos van a estar puestos en el Premio Nobel de la Paz, que se lo dieron nada más y nada menos que una mina que venía pidiendo una intervención armada en su propio país, María Corina Machado, que fue la promotora oficial de la candidatura de Edmundo González, el hombre que perdió con Nicolás Maduro y actualmente es la principal referente de la oposición más radical, ¿En dónde vive ella? Porque es medio secreto eso, Es medio ¿no? secreto, se supone que está en Venezuela, se dudaba si iba a poder llegar a Noruega, a Oslo, a recibir el premio. Recordad que Venezuela está con el espacio aéreo cerrado, me decían que está siendo muy complejo llegar a Caracas por vuelos comerciales y la ceremonia de hoy es un gesto también para Donald Trump, que junto con Marco Rubio fueron los principales promotores de la candidatura y la premiación al Nobel de María Corina. ¿Quiénes van a estar? Van a estar, por supuesto, que todos los bufones de Javier Milei, los juglares, entre ellos Santiago Peña, presidente del Paraguay, un aliado férreo del presidente de Estados Unidos, y Daniel Noboa, el multimillonario y heredero que preside el Ecuador. Ahí también va a estar Javier Milei. Sí, se fue con la hermana. Se fue en un avión solamente con la hermana, un viaje de pareja presidencial y viaje de hermanos. un viaje de hermanos y por supuesto que desde el oficialismo venezolano, desde el gobierno de Nicolás Maduro, se criticó la premiación de María Corina. Dicen que lo que hace es fogonear las salidas violentas. Digo, también para que entendamos, no toda la oposición venezolana está pidiendo una intervención armada, ¿no es cierto? Hay matices, hay diferencias. Una buena parte de la oposición venezolana vuelve a plantear el diálogo, la salida consensuada, una
una transición ordenada. No es el caso de María Corina, que siempre ha sido la más radical. Durante el 2017 financió, fogoneó, auspició las protestas violentas en Venezuela. Desde la Cancillería venezolana dijeron que van a resolver esta disputa en paz. Estos días del 9 al 12 van a ser días muy sensibles porque son los plazos en los que se vencen algunas de las amenazas de Donald Trump. Vos sabés que tiene uno de sus portaaviones dando vueltas por el Mar Caribe, y los portaaviones después de determinado tiempo tienen que volver a recalar en el puerto de donde salieron para reabastecerse. Esto debería estar pasando en los próximos días y por supuesto que bajaría la tensión. Ahora, estos días son de máxima tensión en Venezuela porque la posibilidad de un ataque milimétrico contra infraestructura crítica sigue vigente, y además lo de hoy va a ser un hito internacional que, junto con la presencia de Javier Milei, ponga de nuevo sobre la palestra la discusión de lo que está pasando en la República Bolivariana. Muy bien, saben ustedes que hoy es día martes y lo tenemos al maestro Atilio Borón, así que después volveremos sobre el plano internacional. Les decía, Bartolomé Abdala quedó a cargo de la presidencia hoy ante la ausencia de Milei y Villarruel. No sé, la confianza depositada en Abdala para que cambie algo. Agarra cualquiera. Dale, viejo. Abdala, es tu momento. Podés ser un patriota hoy, Abdala. Exactamente, un golpe de... No, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, te lo pido. Un golpe de suerte, que tengamos nosotros un golpe de suerte y que Abdala... ¿no? Mientras tanto, decrete aumento para todos, por ejemplo. Aumento de sueldos, aumento de plata para las universidades. En un ratito te dé vuelta todo. ¿Te imaginás? 5 minutos de gloria. Impunidad. Y 5 minutos de gloria. Eso es lo que tiene que hacer Abdala en este momento. Bueno, el gobierno vuelve a colocar el Consejo de Mayo dentro de la cena. En un ratito, 13:30. Vos estás comiendo sanguchito de amigo. Nosotros como... ¿Viste los hermanos menores que ligan siempre la ropa del mayor? Sí. Así nos pasa a nosotros acá. La comida que queda del programa anterior es para nosotros. Somos la sobra. Bueno, en otros casos ni sándwich. Nosotros no le dejamos nada al que sigue, así que no podemos decir nada. Lo bueno es que nosotros limpiamos todo vestigio de comida que queda en esta mesa, eso seguro. El Consejo de Mayo que se va a reunir hoy, 13:30, en un ratito, ¿no? ¿Por qué me acordé con los sanguchitos? Pues seguramente algún sanguchito van a poner. Antes le daba solo café, ¿te acordás? Las fotos en este gobierno son a mesa pelada, no ponen nada arriba de la mesa. Sí. Todo lo que se llevan es por debajo de la mesa, por lo que pudimos constatar. Una metáfora hermosa. Pero sí, cuando llegó Karina dijo que cortaba todo, pero sin embargo hay compras millonarias por media luna. ¿Te acordás que después vimos las facturas? ¿Qué te parece? Así que la otra vez dijiste que en la CIDE para comprar tenedores le bajaban no sé cuántos millones. Bueno, en fin, se reúne el Consejo de Mayo en un ratito a las 13:30. No sabemos, que me parece que el almuerzo somos nosotros. Allí Carolina Lozada, Cristian Ritondo, Martín Rapalini por la UIA, Gerardo Martínez por la CGT. Cada uno ya tiene un borrador del informe que ya pasó por la revisión, digamos, de los equipos técnicos y que va a llegar al Congreso para que efectivamente se discuta la reforma laboral. ¿Qué rol van a cumplir las provincias? ¿Qué está pensando cada espacio? La verdad que es una de las preguntas. ¿Pasa o no pasa la reforma laboral, ¿no? Algunos datos que ya que circulan de este borrador. En principio, los trabajadores de plataformas no tienen ningún tipo de relación de eso, queda claro. Eso está no clarísimo. Hay relación de dependencia, ¿sí? Sos tu propio jefe, finalmente. Claro, este gobierno va a hacer algo por vos. Vos tenías fe que iba a hacer algo por vos, va a hacer algo por vos. Te va a sacar cualquier posibilidad de que reclame como empleado. No sos empleado de la plata. Trabajás todo el día, pedaleás todo el día, exponés tu cuerpo y haces millonario a tipos a los que nunca le vas a ver la cara. Pero no sos empleado en relación de dependencia. Bueno, sos un colaborador, viejo, ponete contento. Estás colaborando con la fortuna de otro. Estás ayudando a otro a ser millonario, sí. ¿no? Eso es lo que va a suceder con toda la Argentina. Todos vamos a ser colaboradores. Entre otras historias, crea el banco de horas. Esto ya se había hablado y bastante. No olvídate de cobrar una hora extra. Ahora creas un banco de horas y después tendrás alguna jornada de descanso en todo caso. Son sus principales caballitos de batalla, ¿no? La prolongación de la jornada, el banco de horas y las indemnizaciones, Hoy me dijeron que no quedó finalmente lo de la prolongación de la jornada en la letra. Yo todavía no vi la letra, el borrador, etcétera, el detalle, digamos, ¿no? Pero me decían que no quedó eso. Bien, vamos a ver. De todas maneras está establecido, capaz que no está explícitamente, pero sí implícitamente, porque yo lo que veía hoy es que está establecido que tenés que tener 12 horas de descanso.
no sé, Claro, veamos, ¿no? lo que Porque implica cuál que era la podés historia. tener 12 horas de trabajo. Podés tener 12 horas de trabajo si tenés 12 de descanso. De hecho, la idea el bolsón de horas es de facto una ampliación de la jornada laboral, porque lo que puedes hacer es trabajar 12, 13, 14 horas y supuestamente acumularlas, ¿no? Escucha esto, no te van a reconocer la antigüedad si vos cambiás de empleo. Si cambia el empleador, viene alguien, compra el lugar en el que trabajás, sonaste, no te reconocen la antigüedad. Buena treta además para ellos de vez en cuando. Para pasarse de nombre de SA, Claro, ¿no? Es muy fácil eso. Mirá qué dato. Fraccionamiento de las vacaciones, el tema del salario dinámico, algo que suena bastante bien, ya lo hemos hablado, moderno. pero que no es dinámico hacia arriba, sino que es abrir un poco, dejar de lado los convenios colectivos de trabajo, si se quiere, ¿no? Y empezar a hablar de producción, ¿no? Que el salario tenga que ver con la productividad, digamos, ¿no? Con la realidad de cada sector. Me imagino que cuando crezca mucho las empresas va a distribuir las ganancias también, ¿no? No te lo puedo asegurar a eso. Si vos querés seguir creyendo en Papá Noel, no hay ningún problema, Bueno, estamos ya en el mes correspondiente. Cuanto a las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, se elimina la justicia social como criterio interpretativo. ¿Qué es esto de justicia social en la ley de contrato de trabajo? No, ¿Me viejo, querés ya decir está. cómo cayeron en eso? Bueno, afuera. También se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas. Bueno, por ahí hay cuestiones que son un Los convenios poquito... colectivos siempre tuvieron también en la mira, quieren convenios colectivos por empresa y no por rama, ¿no? El proyecto redefine los conceptos remunerativos para reducir la conflictividad sobre qué rubros integran las indemnizaciones. Los beneficios sociales quedan excluidos como salarios en especie, no generan aportes ni contribuciones y se acotan a servicios como comedor o planes médicos. Se aclara que la propina no se considera remuneración. Bueno, menos mal. Mientras que la negociación colectiva podrá sumar componentes retributivos dinámicos ligados al mérito y a la organización. Bueno. En tanto, el sueldo podrá pagarse en moneda nacional o extranjera. Esta es la tuya. Vos que querías que te paguen en dólares. Sí, en bolívares te ¿quién van a te pagar. dice? En una de esas arreglas y te pagan en dólares. Sí. Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones con un mínimo de 7 días, la implementación voluntaria de un banco de horas y un sistema más estricto para justificar licencias por enfermedad, con certificados detallados y junta médica en caso de discrepancia. Hoy lo que están haciendo con las personas que transitan una enfermedad en algunos lugares es realmente cruento. Lo que hace el Estado es realmente cruento. Me imagino si van a ser todavía más exigentes con la cuestión de los certificados. Sí, ¿sabés lo que está pasando, Feli? Muchas veces te respetan tu plazo de licencia por enfermedad, pero después al mes y medio te echan del trabajo, una práctica muy común, sobre todo en empresas donde hay menos control sindical sobre lo que sucede. En situaciones de accidente o enfermedades con disminución definitiva se preserva la obligación de conservar el empleo, pero con posibilidad de adecuar el salario. Y después está el tema de las indemnizaciones, que es otro gran tema. La regla general continúa vigente, ante un despido sin causa posterior al periodo de prueba, la indemnización equivale a un más de sueldo por cada año de servicio, calculado sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual. El texto indica que a los fines de dar certidumbre a las relaciones laborales, bueno, hay todo un detalle allí con respecto a cómo se establece la remuneración, pero se crea el Fondo de Asistencia Laboral destinado a facilitar el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Estos fondos se constituyen como un patrimonio separado, independiente, inembargable, dentro de alguno de los fondos administrativos por entidades habilitadas según la elección del empleador. Las cuentas de estos fondos de asistencia laboral se van a conformar con una contribución mensual obligatoria del 3%. ¿De cuánto? 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales. Bueno, aquí hay como trasfondo, ya vamos a poder hablarlo con un especialista este tema, una desfinanciación del sistema previsional. Va a tener repercusiones no solamente en el sistema previsional, sino que lo que está establecido en el texto también le pega a las obras sociales y a los fondos que reciben las obras sociales, beneficiando en todo caso al sistema de prepagas o al sistema privado de medicina. Bueno, es por supuesto mucho más que esto, en algunos tramos, insisto,
es complejo y por supuesto que los especialistas en materia de legislación laboral aquí van a tener un arduo trabajo explicándolo, ¿no? Sin lugar a dudas, felicitas y sobre todo bajando a la realidad estos términos tan rimbombantes con el que lo presentan, ¿no? Como salario dinámico, bolsa de horas, que finalmente son un retroceso en derechos adquiridos. Acordate que desde hace más de 100 años tenemos la jornada laboral en esta duración. Deberíamos estar discutiendo su reducción y tristemente estamos dando un pasito más hacia una nueva esclavitud. Lo que me genera cierto ruido, bueno, ustedes saben, hemos hecho algunos perfiles de los nuevos rostros, las nuevas diputadas iba a decir, pero son los nuevos rostros de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. Muchos de ellos están muy alejados de la realidad del laburante, no importa de qué partido, digo en términos generales. De la mayoría de los partidos. Están muy lejanos, entonces yo no sé, como tipos millonarios que hoy salen a hablar de la reforma laboral a favor o en contra, bueno, me parece que hay una tensión ahí, ¿no? Si vos estás muy lejos de saber lo que es vivir con $1 millón o menos en algunos casos, o un poquito más, incluso están lejos de saber $1,5 millones incluso, ¿no? Es poca plata para quienes hoy discuten en términos generales. Bueno, me parece como un punto de partida un tanto desesperanzador. Sí, una distancia grande entre representantes y representados, ¿no? Tiene que ver también con el proceso de descrédito, de desánimo que estamos viviendo con esta democracia. Vamos a hacer una tanda. En un rato vamos a hablar acerca del avance de los evangelismos. Hemos hablado bastante de esto, ¿no? Mucho, y ahora parece que se encarniza en un candidato real que ya tiene un auspiciante. Su auspiciante es Brey. ¿Te acordás quién era el candidato de Brey para las últimas elecciones? ¿El candidato de Brey? Brey es el sindicalista aeronáutico que propone a este candidato evangélico del que vamos a hablar. Su candidato para las últimas elecciones era Daniel Scioli. Felicitas, Daniel Brey, Mayra Arena, Hugo Moyano llevaban a Daniel Scioli de candidato del peronismo. Bueno, finalmente terminó siendo el ministro de los libertarios. Ahora van con un candidato evangélico. ¿Qué puede salir mal? Igual, disculpen, todos en algún momento Scioli. Militar a Scioli, no, yo no, Navita. Yo tampoco, pero tampoco estoy, digo. No, tampoco es para golpearse el pecho, ¿no? Pero bueno. Estamos muy complicados con ese tema. Nos estamos contando las manchas. Totalmente. Pero bueno, ese será uno de los temas y más adelante también tendremos la visita de Luciano Barroso, nuestro colega que suele informarnos desde Río Negro para hacer un perfil detallado de la narcopolítica y en particular de la narcosenadora que no fue. La narcodiputada. Probablemente va a quedar en narcodiputada. Veremos, porque ojo, pues también puede haber alguna novedad ahí. Opa. Y sí, vamos a la tanda, ya estamos de regreso. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarte a la función despedida de Inteligencia Artificial. El sábado 13 en la Flor de Barracas de Suárez 2095. 2x1 en entradas por Passline. Despedida, sábado 13, la Flor de Barracas. Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM 530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ¡Te va, mi socio! Vaya tranquilo y no vuelva más. Tu castigo, Belén. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Por tu amor lloré bastante. Lloré para llenar un río de boba. Pero de hoy en adelante, de los amores me río y bien. En un rato te voy a contar de Marcos Galperín, que dio una nota hablando de los pedidos con respecto a la regulación de Temu y todas estas plataformas donde la gente hoy está comprando mucho. Pero dijo que él no es quien para presionar a los gobiernos, pero que es injusto. Pero era el mercado libre, Bonavita al final. Tiro una lágrima ahí al pasar. Pobre Marquito. Enseguida te voy a contar qué más dice. Pero nos vamos a quedar con un tema que es muy interesante, que cada vez que hablamos de este tema acá genera repercusiones y discusiones, porque hemos hablado bastante de, justamente, citando el recambio de la Cámara Baja y la Cámara Alta, de algunos referentes que vienen de diferentes iglesias, ¿no? Sí. Que empiezan a tener una mayor representación y, si se quiere, un vínculo más estrecho con Javier Milei, ¿no? Que lo hemos visto incluso inaugurando
inauguración de iglesias evangélicas. Exactamente, lo hablábamos con Díaz, con representantes de Tierra del Fuego, de Neuquén, y un músculo cada vez más grande vinculado a este sector de la religión. Y hemos citado incluso en algún momento aquí esta encuesta que es muy interesante, la encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, y justamente nuestro entrevistado es quien la dirigió, Fortunato Malimachi, que es sociólogo, es investigador del CONICET. ¿Cómo le va, Fortunato? Muchas gracias por recibirnos. Los saludamos. Felicitas y Jair Sibel. No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, es un tema que es muy interesante. Yo voy a empezar por preguntarle, ya que menciono la encuesta, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos años en la Argentina con la religión? Bueno, sigue pasando lo que viene pasando de hace muchísimos años. Se profundiza. Es decir, hay un religioso presente en la sociedad y en el Estado desde larga data, que primero fue con el mundo católico y el culmen de todo eso fue el apoyo a la dictadura, la última dictadura militar, con gran apoyo eclesiástico. Vi una crisis de ese mundo católico, empieza a surgir, sobre todo en sectores populares, otra manera de ser cristiana, más cercano a los problemas, con los dirigentes que surgen de las propias comunidades, que es el pentecostalismo, que se suma al antiguo protestantismo y hoy se lo llama evangelismo. Y bueno, y con Milei hemos encontrado que ya no solo hay católicos o evangélicos, sino parte del mundo judío participando en el Estado. Esto es lo que me parece que es central mantenerlo y tenerlo en cuenta para no asustarnos o no creer que hay algo que no viene sucediendo. Lo que sucede sí es que hay otros grupos religiosos que crecen y hay otros grupos religiosos que también desean participar del mismo espacio que la Iglesia Católica había monopolizado durante décadas o lustros. Durante tanto tiempo. Y aquellos que pretendían que el Estado esté totalmente separado de la religión, digamos, tendrán que seguir esperando, no es momento. No, tendrán que seguir actuando. Lo que sucede sobre ese tema, escribí un libro, El mito de la Argentina laica. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental lo que vos decís, es fundamental que haya separación entre el Estado y las instituciones religiosas. Lo que sucede es que, bueno, ni los partidos políticos ni los grupos religiosos lo quieren. Fíjate vos que los privilegios que tuvo la Iglesia Católica y en estos últimos años de vuelta a la democracia participé en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en las comisiones, y sin embargo, en ningún momento histórico, del 83 hasta hoy, la dirigencia política a cargo del Estado decidió que había que tomar distancia, que no había que aceptarlo, y que en todo caso ha sido un problema de la sociedad civil. Claro. Cuando fue el tema del obispo militar, que ahora ha vuelto, cuando fue el tema sobre algunas leyes, y sobre todo cuando se votó el nuevo Código Civil en Argentina, que se reproduce exactamente lo mismo de 1870 del Código Vélez Arfiel, en el cual la Iglesia Católica es una institución de derecho público. En Argentina, uno de los pocos estados en América Latina que lo tiene. Y sin embargo, tampoco se pudo cambiar ahí. Me entrevisté con, cuando digo yo, digo el equipo, ¿no? Con muchos senadores, diputados, y siempre la misma. ¿Para qué te vas a comprar un problema? Lo mismo sobre las Fuerzas Armadas. La cantidad de veces que pedimos que no haya un obispo militar, que no haya capellanía militar. Todos los gobiernos nos vinieron diciendo, ¿para qué no te das problema? Hoy hay una fuerte impronta, no solo del mundo católico, que lo vemos en la vicepresidenta, sino del mundo evangélico, como ustedes dicen, vinculado a las Fuerzas Armadas en varios lugares de la Argentina. Claro. Fortunato, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Siempre interesante escucharte. Quiero preguntarte, más allá de los lugares comunes que existen, porque muchas veces se piensa que un único político puede conducir todo el voto evangélico, que es una masa amorfa y fácilmente amoldable. ¿Cuáles son las realidades complejas de este sector que empieza a emerger en nuestro país y que, a diferencia de quizá la Iglesia Católica Apostólica Romana, al no tener una institucionalidad tan vertical y tan clara, resulta un poco más difícil de comprender? Es cierto, lo que vos decís a veces, muchos de los análisis que uno hace en nuestros grupos de investigación es una discusión permanente, y cuando damos clases en la universidad, es no poner
como ejemplo la Iglesia Católica, que tiene una manera de estructurarse, una manera de financiarse, el papado, los obispos, con otras experiencias cristianas como es la evangélica y sobre todo la pentecostal, donde prima más el individuo, prima más el pastor surgido de la propia comunidad, prima más la proximidad y prima que en el largo plazo, y lo venimos investigando, cuando un grupo se hace relativamente numeroso, se parte, ¿no? Lo que uno llama tipo pequeño grupo, algunas veces se llamó tipo secta desde el punto de vista más académico. Entonces ahí hay, lo que vos decís, es la otra manera que tiene. Es el mundo, sobre todo pentecostal, si bien tiene diversas agrupaciones, la de Cristiana de Iglesias Evangélicas, la Confederación de Iglesias Pentecostales y el mundo, como vamos a decir, protestante histórico, que no olvidemos, fueron llevados al Parlamento por partidos de centroizquierda y nacionales o populares, que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Ahí vos encontrás ya distintos tipos, y después sobre el territorio, sobre el terreno, bueno, hay una composición diversa. Ustedes citaron dos casos, para nosotros siempre fueron importantes, Neuquén y Tierra del Fuego. ¿Pero por qué? Porque son dos lugares donde los gobiernos, ¿cómo decir?, provinciales, tenían cierta lejanía con la oficialidad católica y tenían fuerte apoyo de grupos evangélicos, y por eso lo llevaron en sus boletas. Fíjese, usted tiene ahora pastores de esos dos lugares, poco del conurbano, por ejemplo, porque ahí es otra la realidad. Y digo al revés, hoy las iglesias, nuestras encuestas, las dos y la que estamos preparando ahora para acá unos años, te muestra la Patagonia es el lugar donde más crecimiento pentecostal y evangélico hubo, y por supuesto baja el catolicismo, pero no hay que olvidar el otro gran actor presente en esto, pero decirle actor cuesta un poquito más, que es la enorme cantidad de personas que hoy dicen sin adscripción religiosa. No queremos saber nada con la religión, mucho más en los jóvenes que en otros lados, mucho más en la Patagonia que en otras zonas de nuestro país. Mira. Y eso es por qué es importante para nosotros, porque vemos ahí un largo proceso, es a ver cómo la cultura, las culturas van también sobre las opciones políticas y económicas. Hay una idea de que la institucionalidad católica se ha burocratizado, no sirve, se sigue con respecto al Estado, que es una mierda, que te dicen las encuestas, y lo otro contra los partidos políticos. Entonces vos encontrás que muchísimo más que todos los pentecostales y los evangélicos juntos, lo que crece en la sociedad argentina, y especialmente entre los jóvenes, son aquellos que, al decir no queremos religión, no queremos institucionalidad, no queremos dirigencias, no queremos Estado. Y ahí sí para nosotros es importante, porque si bien nuestra encuesta era del 2020, pero ahí se notaba ya entre jóvenes los que no queremos saber nada con nada, y bueno, que después se expresa a la búsqueda de algún tipo de opción política, y bueno, y el actual gobierno es parte. Leyó bien Milei, digamos, cuando armó su propuesta, de esto que vos estás explicando. Y claro, porque ahí hay una bronca, hay un desencanto, una desconfianza con lo institucionalizado. Claro. Y esto me parece que es importante para todo. Así como, insisto, crece ese mundo evangélico, crece muchísimo más ese grupo de personas que quiere decir que no son creyentes, no, porque creen en Cristo, creen en la suerte, creen en la magia, creen en los platos voladores. Las creencias están, que es la otra parte. El tema son las instituciones. Son las instituciones, es como el tema cuando se charla tanto y sale sobre la esperanza. Dice, bueno, Milei representa una esperanza, es cierto, como la representó el radicalismo desde el 1912 en adelante, como la representó el peronismo del 46 en adelante. Ahora, esa esperanza se va con otra esperanza. Y esta esperanza de muchísima gente que ya no se siente representada, se siente fuera de la institución religiosa, fuera de la institución estatal, fuera de la institución política, no encuentra otra esperanza que lo canalice y le responda a sus inquietudes, bueno, es muy difícil. Y esto me parece que las iglesias, o las religiones en su conjunto, o el campo religioso, que es la palabra que una vez se utiliza, te muestra estas dinámicas de quién va, quién se queda,
cómo se transforman, qué otros grupos aparecen. Después la temporalidad. Sí. Y algo tienen también los grupos pentecostales, a veces que su temporalidad es muy distinta de creencia y de pertenencia a la católica. Entonces ahí hay algo, en la medida en que van a la búsqueda de otras experiencias, y a veces cuando no encuentran nada, bueno, directamente pasan a participar de aquellos que no quieren saber nada con nada. Fortunato, recordemos sí, para quienes dale. están enganchándose que estamos escuchando a Fortunato Malimaggi, que es sociólogo, que es investigador de CONICET, y estamos hablando de los cambios que se han ido generando en estos últimos años, en estas últimas décadas en la Argentina con respecto a la religión y cómo empiezan a aparecer otras religiones justamente vinculadas al poder y al gobierno, a este gobierno en particular. Totalmente, y tomando esto que dice Felicita del vínculo entre este gobierno y los cultos pentecostales, neopentecostales, te quiero preguntar por la relación entre estos y el peronismo. Si uno hace una mirada a lo que pasa en Latinoamérica, muchos gobiernos populares han trabado vínculos con iglesias pentecostales y neopentecostales. Pienso en Nicolás Maduro en Venezuela, pienso en Evo Morales en Bolivia, pienso en Lula da Silva en Brasil. ¿Qué pasa con la relación entre el peronismo y estos también, credos? No te olvides de Chile, que el presidente Allende y los que vivimos, porque mi familia en la Patagonia, 73, la gran cantidad de gente que salía, Partido Socialista, Partido Comunista, pertenecía a iglesias evangélicas. Mira. Y dijiste bien lo de Lula porque nos ayuda que el primero en América Latina que lleva en su gobierno y como vicepresidente a un pentecostal es Lula. Sí, sí. Entonces qué difícil es decir, son de derecha, posiblemente lo sean en la cultura que la mayoría tiene. Ahora, en la hora después de las alianzas que se hacen, AMLO también hizo lo mismo. AMLO, después de perder varias veces, llegó de segundo otro de una iglesia pentecostal. Bueno, te muestra esta posibilidad, esta diversidad. Ahora, saberlo también, porque uno viene investigando, el tema de lo religioso continuamente es muy todo o nada. Es un vínculo que tiene que saber el político. Lo supo el peronismo del 46 al 55, no te olvides que se terminaron con las iglesias quemadas. Claro. Digo, hay ahí un vínculo que hay que decir, el vínculo con lo religioso es un vínculo totalizador, es un vínculo de Dios y el diablo, son las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. Bien, eso moviliza la fuerza, te hace crear una mística, mucho, insisto, de pequeño grupo, hasta que, bueno, se pierde la magia. Al perderse la magia, esas personas quedan ahí a la búsqueda, y bueno, y a veces son los problemas que hay. En el caso de Brasil, que tanto se habla, es otro ejemplo solito de la bancada evangélica. Es decir, personas que surgen en diversos partidos como evangélicos, pero se juntan mucho para tener políticas de igualdad religiosa o contra las leyes de divorcio, contra la ley de matrimonio igualitario y sobre todo contra el feminismo. Hay una fuerte presencia en casi todos los ejemplos europeos, yanquis y de América Latina. Ahora, esa bancada no existe en casi ningún país de América Latina y no existe en Argentina porque es una sociedad laica la Argentina. No hay que olvidar, es secular vamos a poner. Es una sociedad donde los grupos religiosos dominan la vida de todas estas personas. Nunca lo pudo hacer la Iglesia Católica, tampoco lo hace hoy los pastores. Y lo que está pasando ahora en Brasil, porque todos nuestros compañeros que vienen trabajando, que empieza, y mucho del apoyo a Bolsonaro se transformó en gente que no quiere que su religión se meta en el partido. Entonces, ustedes ven las encuestas hoy en el Brasil, bien, le da algo al hijo de Bolsonaro, pero da muchísimo más a Lula. ¿Pero por qué? Y porque mucha de esa gente evangélica que lo pudo haber votado creyendo, bueno, hoy dice, basta, no quiero que mi pastor, mi iglesia, se vincule con tal o cual persona. Yo quería cerrar, Fortunato, justamente haciéndote una pregunta que me parece que la vamos a poder linkear bien con esto que estás diciendo, porque aquí cuando hemos hecho algún informe, qué sé yo, sobre Nadia Márquez, o sobre algunos, en general son de la Patagonia, ¿no? Y de los negocios que tienen y de cómo Javier Milei los ha beneficiado con medidas, con electrodomésticos, con dinero, etcétera. Siempre nos escriben oyentes ofendidos, ¿no? Y dicen, yo escucho todos los días, pero yo no defiendo esto, aclaren de qué iglesia se trata,
digamos, hay también como un malestar, ¿no?, con respecto a pero esto. Hay un creciente malestar, insisto, pero ese malestar, si no hay otra esperanza que las esperanzas se hacen también con memoria, ¿no? Si no hay otras memorias que se rehabiliten, otras memorias que se legitimen, que creen entonces nuevas esperanzas, se hace muy complicado. Y me parece que lo que estamos viviendo hoy es eso, buscar, y no quiero seguir sobre el peronismo, ustedes me preguntaron, pero la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires han nombrado directores de cultos, y en su mayoría son pentecostales. Claro, es decir, entonces hay que ver toda esa dinámica, cómo va, hasta dónde va, y, insisto, en los límites, porque si no pareciera que son ellos, y los grandes responsables son los grandes grupos económicos, son los grandes grupos financieros, que tanto hablar de lo religioso, nos hemos olvidado que en nuestras sociedades capitalistas son los principales responsables de las políticas neoliberales que tenemos hoy. Fortunato, le agradezco muchísimo su tiempo, volveremos a llamarlo siempre para estos temas que nos gusta tratar en profundidad. Bueno, nos resulta cruel el horario de la radio, así que te mandamos un abrazo y le agradecemos. Gracias a ¿De qué lugar de la ustedes. Patagonia, Fortunato? No, mis padres vivieron desde el 70 en adelante en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, claro. Y yo soy de Bahía Blanca, aparte, no es la Patagonia, pero bueno. Bien, bien. Bueno, sí, pero en algunas cuestiones bastante parecido, ¿no? Así, mira, tierras de vientos todas. Exactamente. Hice el servicio militar obligatorio en Río Gallegos. Ah, bueno, imagínate, claro. vientos si había. Sí, es un patagónico. Fortunato, gracias por recibirnos. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Fortunato Maglibachi, sociólogo, investigador del CONICET. Muy interesante este tema, aparte para comprender qué está sucediendo y el proceso histórico, aparte, no surgió de un momento a otro. Y da en una tecla, felicitas. Los gobiernos populares en América Latina también tienen relaciones con estas iglesias, claro. No se las puede englobar, no se las puede catalogar, sino hay que pensar qué intereses tienen. Todos los perfiles que repasamos, que hoy están en diputados, habían tenido en sus provincias o cargos, o vinculaciones, o habían firmado convenios, todos tenían, ¿no? Que eso, el caso de Nadia Márquez, el colegio que tiene, recibe subsidios de su provincia. El hombre de Tierra del Fuego, que no me acuerdo, Pauli, había firmado un montón de convenios con municipios, con provincias, etcétera, con la universidad que él representaba, Universidad del Siglo XXI en este caso, ¿no? Entonces, sí, claro que había vinculaciones con otros espacios políticos y con el peronismo en algunos casos, en todos. Y por eso interesante poner el ojo en lo que pasa en México, donde AMLO los metió bien adentro de su frente, y en Brasil. Nos vamos rápido a la calle con el móvil. Martín Suárez. Felicita, Jair, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en el Congreso Nacional, en las inmediaciones del Congreso. Hasta hace 10, 15 minutos estaba firme el acto de ATE junto a otras organizaciones sociales que están rechazando lo que fue la presentación formal de la reforma laboral de Javier Milei. Sí. Pero no solamente estamos hablando de que va a afectar al conjunto de trabajadoras y trabajadores, sean informales, formales, los que están en negro o en una situación irregular, sino que también ataca a las familias de lleno. ¿Por qué? Porque nos estaban contando las organizaciones de barrio que estaban participando de esta jornada que también va a afectar a la asignación universal por hijo, un artículo del presupuesto que se va a empezar a debatir también a partir de mañana en el Congreso Nacional, quiere erradicar la asignación universal por hijo. Por eso estamos hablando con Silvia Saravia, que es la titular de Libres del Sur, que participó de esta jornada de lucha. Gracias por recibirnos, Silvia. Bueno, comentanos un poquitito cómo es este tema. Bueno, buenos días. En el proyecto de ley de presupuesto que se presentó al Congreso, se está planteando anular 3 artículos que son los que hasta ahora mantuvieron la asignación universal y el salario familiar a tono con la inflación. Recordemos que este gobierno comenzó con más del 50% de inflación, tiene un acumulado de 200 y pico %. Bueno, la asignación universal se mantuvo en su capacidad de compra a partir de que están estos artículos que la vinculan obligatoriamente. Si quitarían la asignación universal, se profundizaría la pobreza, ¿no? Bueno, en este proyecto de ley no se está planteando todavía eliminar la asignación universal, sino que lo que se está planteando es desvincularla de lo que es la inflación. Esto deja a un criterio de Petovel o de Milei si quieren o no quieren aumentar la asignación universal. Entonces, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el bono a los jubilados que quedó congelado, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el potencial de trabajo que quedó congelado, o lo que pasa con los salarios,
que tienen un tope de actualización del 1%, aunque la inflación sea del 2 o más del 2%. Feli, te escucha Silvia Sarabia de Libres del Sur. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, es uno de los puntos que venían comentando. Digo, esto genera un problema también a las provincias. A la hora de tratarlo, vamos a ver cuál es la posición que toman, ¿no? Porque si se cae esa asistencia, ese puente que tienen las familias más vulnerables, les trasladan también un problema, ¿no? Porque van a tener mayor presión y mayor demanda social. Y sí, porque además hay que tener en cuenta que la asignación hoy llega a más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Eso es más de 2,5 millones de titulares, claro, que hoy están teniendo este ingreso como un piso de ingreso precisamente para no caer más en la indigencia o en la pobreza. Claro. Por eso es que estamos haciendo un llamado de atención, porque ese es el gobierno también del si pasa, pasa, ¿no? Han escondido esta eliminación de esos 3 artículos para ver si, bueno, pueden manotear de esos ingresos un poco de dinero para mantener este equilibrio fiscal ficticio que decimos nosotros, ¿no? Porque finalmente el equilibrio fiscal fue a costa de suspender totalmente la obra pública, de eliminar el FONID, de meter la mano en el bolsillo a los jubilados, bueno, una serie de cuestiones que ya sabemos cómo la han ido llevando adelante. Y ahora, bueno, alertamos sobre esa situación, porque muchas veces dicen, ¿por qué no hay un estallido? ¿Por qué la situación no es igual al 2001? Bueno, una de las razones por la cual no estamos igual que en el 2001 es porque hay un sistema, un esquema de asistencia de derechos adquiridos que es la asignación universal por hijo, que tiene una gran extensión y que a partir de esos artículos ha mantenido un piso de ingresos para que la familia no esté desesperada. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Martín. Bueno, la palabra de Silvia Sarabia, entonces titular de Libres del Sur. Estuvieron todos los referentes nacionales de ATE, estuvo Rodolfo Aguiar, también hubo Gachorro Godoy de la CTA Autónoma, estuvieron también las diferentes facciones, la FENAT, que tiene una importante presencia en todos los barrios populares, bueno, un sinfín de organizaciones como también el MST Teresa Vive, de la mano de Mónica Zule, que estuvieron participando de esta jornada importantísima, porque se viene un plan de lucha también de la mano de las organizaciones barriales, Feli, que van a ir atados también a lo que es la lucha sindical, ¿no? Gracias, Martín. Hasta luego. Vamos, Feli, hasta luego. Martín Suárez. Bueno, lo que contempla el proyecto es esto, es que no tengan movilidad las asignaciones universales, no que desaparezcan, sino que no tengan movilidad, y efectivamente, como decía Silvia, la idea es que suceda como sucede con el bono de los jubilados, que está en el mismo monto, 70.000, desde que llegó este gobierno. O con el potenciar trabajo, que está en 78.000, que era también un subsidio para cooperativistas y trabajadores de la economía popular, que está en ese mismo monto desde, como bien decía Feli, diciembre de 2023. Bueno, quédate, porque vamos a hacer una tanda rapidito. Se suma en breve el señor Atilio Borón, como lo hace todos los martes, y más adelante nos vamos a quedar con ¿qué personaje? Hay una banda que se llama así, ¿no? ¿Qué personaje? Obvio, es una bandaza. ¿Qué personaje debería ser una columna que tenga semanalmente espacio para contarle los personajes que tenemos en la política? Vas a necesitar más semanas en el año, Bonavita. Mucho. Sí, no solo una semana, va a ser todos los días la columna. ¿Qué personaje? Semanas. En el qué personaje de hoy la vamos a tener a Lorena Villaverde, así que vamos a ver si nos alcanza el programa. Dale, tanda y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530.
Jimena López, diputada nacional electa de Fuerza Patria, Unión por la Patria. Claramente nuestro gobierno nacional está al servicio de los intereses y nos transformó en colonia, cediendo desde centrales nucleares hasta... O sea, es un plan sistemático que también tiene vinculaciones con lo que fue en su momento los Chicago Boys y la forma del neoliberalismo y la penetración económica. Necesitan socios dentro del territorio para poder penetrar como están haciendo, y nosotros claramente somos los mejores alumnos de la mano de Milei. A las 7, un buen comienzo en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Brilla mi amor bonsai. Brilla sin querer, crece de forma natural, nada artificial. Un amor real, esa raíz dentro de mí, aprendo a cuidar. Oh, brilla mi amor bonsai, nada es tan perfecto. Oh, brilla mi amor bonsai, crece sin saberlo. Es tan especial, todo lo atrae hacia el centro emocional. Eco interior, sus ramas viven dentro de mí, fuerza original. Oh, brilla mi amor bonsai, nada es tan perfecto. Oh, brilla mi amor bonsai, crece sin saberlo. No hace falta ruido, no, para ver si algo se rompe o nace. Transformarme en agua calma para renacer y mirar el paisaje. Buen día, mesa bonavitera, laburantes y oyentes de la radio de las madres. Bueno, me parece que haber puesto en el cofre de los recuerdos conceptos e ideologías como del desarrollo de la lucha de clases, la ideología de los intereses de clase, etcétera, han sido otra de las causas
que hace que trabajadores en la práctica manifiesten un preocupante y autodestructivo nivel de desclasamiento. O es un mega síndrome de Estocolmo generalizado, o es un proceso de desconocimiento de dónde los sectores populares se deben parar. Cualquiera sea la causa, las víctimas no deben convalidar nunca a sus victimarios. Claudio. Gracias, Claudio. Desclasado es una buena forma de decirle a alguien, ¿no? Cerrar una discusión de esa manera. Me encanta. Después no te vuelve a hablar, pero bueno. Desclasado es una palabra fuerte aparte, ¿o no? Quizás algunos te quiera ver qué significa la palabra desclasado, pero... Pica de acá desclasado. Claro. ¿Qué dijiste? Raja de acá, desclasado. ¿Con Agüero? ¿Pero qué están diciendo? Hola, basta de defender a las asignaciones y subsidios. Más de la mitad votó Milei. Nos dice Daniel, que está enojadísimo desde Exaltación de la Cruz. Por aquí Marí, desde el territorio mapuche, quería compartir una información que está sucediendo en Esquel. En los tribunales racistas, comunidades mapuches se presentaron a exigir que devuelvan nuestras pertenencias. Estas fueron sustraídas en un allanamiento el 11 de febrero. La complicidad del gobierno de Torres con la política de Milei, violando derechos, vienen por todo y nos arman causas sin fundamento. Jorge nos escribe, gracias Jorge, te mandamos un abrazo grande, y me cuenta que también le secuestraron los equipos de la radio indígena Petú Moguelein de El Maitén. Mira, acá Cristina dice: a Perón la Iglesia Católica lo excomulgó, pero a Videla y los demás genocidas no los excomulgó. Y también recuerda que el Movimiento Popular Neuquino es católico. El exgobernador Felipe Zapag era de misa dominical y de sábado a la tarde. Hola, Jorge de Berizo, soy neuquino. El evangelismo está muy arraigado en Neuquén, lo sé muy bien. El culto evangélico es muy similar a la rogativa mapuche, lo digo en conocimiento de causa. Es el problema del pueblo mapuche. Se están haciendo evangelistas, estoy lejos de todo eso. Los dos tienen pensamientos mágicos. Me metí en un lío, me parece que me metiste, Jorge. Esto va a traer cobra seguro, dale. Pablo Garay me dice: ¿qué pasó, Yair? ¿Te cortaron el pelo en una comisaría? Perdón. ¿Qué es esto? Pero contó un coafer de lujo que soy yo mismo. ¿Qué es esta acusación tan grave? Por aquí, un tipo de motosierra es esperanza de qué, dice Fernando, que es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo te genera motosierra? Pero bueno, es lo que sucede, efectivamente. Acá dice, lo que se sabe es que hay miles de personas que son fácil de engañar, muchos de ellos cayeron en pastores evangelistas. Dice Marité Walter, dice que las sectas están bancadas por Estados Unidos para combatir al Vaticano. Jorge Cachito dice: hola, ¿alguna vez se va a saber cómo las instituciones religiosas, testigos de Jehová, etcétera, son millonarios? ¿De dónde les entra tanta plata? El último que voy a leer, porque lo tenemos a Tilio y no lo quiero hacer esperar. Hola, Cumpas, porque vi que se cierra con un dicho que a ver, tiene pinta de ser un dicho popular que yo no conozco. Dice: no todos, pero en general los evangelistas y otras religiones entran en incongruencias porque lo que predican no son las políticas que ellos votan de Milei. Mi abuela decía, y acá viene el dicho: 2 puntos. Comen santo y cagan diablo. No, fuerte. Dice así el dicho, se ve que la abuela de ella era anarquista. Anarquista, sí, me cago en Dios, ¿no? Una cosa así. Vamos, 13 a 13 minutos. Señor Atilio Borón, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Feli? Bien, acá muy contento de estar otra vez en el programa, aunque sea por este medio. ¿Lo conocías al dicho este de comen santo? No. Soy viejo, pero no tanto. Yo tampoco lo conozco. De la época de la colonia. Vaya a saber. Sí, muy interesante todo, pero te cuento una cosa, una anécdota personal. Hoy tuve que hacerme un análisis, bueno, nada, está todo más o menos bajo control, todo marcha de acuerdo al plan, como se dice, ¿verdad? Entonces me tomo un auto y el chofer me reconoce: ¿usted, Atilio Borón? Sí. De inmediato, ¿qué dice? ¿Qué? Siempre lo sigo en el programa de Feliz. No me diga, le mandamos un beso a ese tachero. Se llama Rodo, al tachero Rodo. Aguante, Rodo. Pero además dice: yo la sigo desde cuando estaba con aquel programa Las 40. Ay, pero qué lindo. Sí, los sábados. Bueno, así que te digo para que veas que tu popularidad, tu fama se extiende por todos lados, ¿no es cierto? Y por supuesto también lo sigue a Yair, me pidió que los saludara a ustedes dos muy enfáticamente. Pero qué lindo, bueno, le mandamos un abrazo grande a Rodo. Rodo, te queremos. Muy lindo, un gran tipo, y realmente del palo y con todas las preocupaciones, angustias propias del que tenemos en este espacio. Claro. Feli, yo quisiera retomar una cosita que quedó ahí
No quedó muy interesante lo de Fortunato. Bueno, Sí. Fortunato es el que dirigió esa famosa Exacto. investigación, Sí. ¿verdad? Nada menos que demostró, claro, la investigación es del 2019. Ahora habría que actualizarlo un poco, pero ya en ese momento hablaba de una población evangélica del 15%, 15.3 en la Argentina. Sí. Pero yo quiero poner esto en perspectiva con Brasil, para entender un poco lo de Brasil, Bolsonaro, ¿no es cierto? Y de este fenómeno, cómo se expandió. Y esta expansión, sería para dar otra charla, no es casual. Esto es resultado de una política de la Casa Blanca de los Estados Unidos, ¿verdad?, que ante lo que se llamó en un famoso informe la deserción de la Iglesia Católica con el capitalismo, se hizo necesario implantar en América Latina comunidades cristianas afines y amigables con el capitalismo. Así como te lo digo de esa manera, Claro. lo dice el informe de Nelson Rockefeller, que lo realiza a finales de la década de los 60, preocupados por la expansión del antinorteamericanismo en la región. O sea, cuando ustedes se preguntaban, creo que era Jair, ¿de dónde sacan la plata? Bueno, mucha plata viene de Estados Unidos. Y están conectadas algunas iglesias muy reaccionarias de Estados Unidos y se han expandido de una manera que realmente a mí personalmente me preocupa. No por el credo religioso, yo admito los credos religiosos son cuestiones particulares, pero la incidencia política, cuando te definen la agenda política, Obvio. te impiden que, por ejemplo, puedas hablar sobre tema de aborto, hablar sobre identidades, hablar sobre matrimonio igualitario, hablar sobre una serie de derechos. Digo, ahí ya la cosa pasa del credo religioso a la política más concreta, y ahí esas iglesias, desgraciadamente, en general, juegan un papel muy negativo. En 1990, por ejemplo, en Brasil, había apenas 17.033 templos evangélicos. Ustedes dirán, apenas, ¿no? Es una barbaridad. Sí. 17. ¿Sabes cuánto había en la última consulta hecha en el 2019? ¿Cuánto? 109.560. Claro. ¿Te das 10 cuenta veces que más. se cree 5 veces más? 5 veces Y yo más. le preguntaba a los amigos del PT y del PCdoB y la gente con la cual yo estoy muy en relación en Brasil, ¿y usted en la campaña cuántos locales tenía? Con toda la suerte, Atilio, pudimos haber abierto 300 o 400 locales contra 109.560 templos evangélicos con pastores que se alinearon completamente con Bolsonaro en la elección del 2018. Ojo, Bolsonaro ganó, pero ganó rotundamente, y en gran parte esta gente, bueno, tiene un papel muy importante. Y forman uno de las tres bancadas más importantes que tiene Brasil en este momento. Claro. 3 bancadas que juegan todas en contra de Lula. La triple B, ojo, no la triple A. La triple B, ¿sabe qué es la triple B? ¿Qué es? La Biblia, los bueyes y la bala. Mm. Así se sintetiza en la cultura política brasileña. La Biblia por los evangélicos, los bueyes por los terratenientes y el agronegocio, y la bala por los paramilitares, los policías, ¿verdad?, y el sicariato, que desempeña un papel muy fuerte en mantener al campesinado, sobre todo en Brasil, reprimido. Entonces, digo, es un fenómeno que hay que prestarle mucha atención. En la Argentina no se le ha prestado, realmente Fortunato ha sido un gran precursor en los estudios sobre las iglesias evangélicas y sobre las creencias de los jóvenes, que, como él dice, ya no creen en ninguna religión, no les interesa, digamos, parte de la derivación de la antipolítica y del hiperindividualismo que fomenta el neoliberalismo dominante, tiene este resultado, ¿no? Bueno, un poco quería decir esto, y hablar, si tengo un ratito más, de tenés, claro. Donald Trump ha descubierto América, Feli. No me diga, ¿qué América? ¿Toda América? Finalmente descubrió América. Hoy en día, en ese famoso documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, nuestra América, ¿verdad?, que le llama a él Western Hemisphere, o sea, hemisferio occidental, no nos llama por nuestro nombre. Sino, eso, los americanos son ellos, por eso los pregunto qué americanos América, son ¿no? ellos, Sí. nosotros somos hemisferio occidental. Bueno, este famoso hemisferio occidental, que en los anteriores documentos de esta estrategia
estrategia de seguridad nacional que cada presidente de Estados Unidos tiene que presentarla en el primer año de su mandato, nunca figuraba. Ahí figuraban la China, la India, Europa, ¿no es cierto?, la OTAN, etcétera, pero resulta que en este documento nuestra región, ¿verdad?, aparece mencionada en 25 ocasiones, apenas una menos que China, que es mencionada 26 veces en ese documento. Pero no es tan solo la reiteración de las menciones, que sí de por sí ya es un dato muy importante, sino que ahí, en este documento, ¿no es cierto?, Trump plantea nada menos que el corolario Trump a la doctrina Monroe. Esto que realmente es muy preocupante. ¿Y qué quiere decir el corolario Trump? Sí. Quiere decir que en la política exterior de Estados Unidos tiene como objetivo restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental y mantener a este hemisferio libre de la presencia de fuerzas hostiles extranjeras que estén presentes o que pretendan controlar algunos resortes básicos o recursos básicos de estos países. O sea, lo que venía diciendo la generala Laura Richardson hace años, Sí. ahora aparece como política de Estado, Claro. ¿no es cierto? Y esto, la reafirmación de la preeminencia estadounidense y la protección, dice, del territorio nacional de los Estados Unidos depende de nuestra capacidad de controlar el acceso a geografías clave en toda la región que no pueden caer en manos de potencias extranjeras. No dice en manos de China, no dice en manos de Rusia, en manos de Irán, pero verdad, Jair, a buen entendedor, pocas palabras. Está hablando de eso. ¿No es cierto? Y es más, dicen cosas que no lo decían en otros documentos. Negaremos a los competidores no hemisféricos, o sea, a China, etcétera, la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes en contra de nuestro territorio, y le negaremos también la posibilidad de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. O sea, si tenés litio, bueno, no vamos a permitir que venga China a explotar el litio. Y si tenés cobre, no vamos a permitir. Digo, esta es la declaratoria, ¿no es cierto?, de el corolario de... Sí, oficializa lo que nosotros acá ya estamos viendo en el país hace tiempo, que se está preparando, ¿no? De hecho, la discusión por la ley de glaciares y demás viene con el sello de Estados Unidos. El RIGI. Viene con ese sello, y esto es simplemente la Argentina, por eso es lo que ellos llaman un leading case, el caso testigo más importante, ¿verdad?, de adecuación, ¿no es cierto? Porque lo que también el documento dice es que nosotros tenemos que reclutar liderazgos que sean compatibles con esta necesidad. Y la necesidad es garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Fíjate que esto nos coloca por primera vez en mucho tiempo en el centro de la política exterior, y te explica por qué, digamos, hayan desplazado el portaaviones, aquel gigante, el Gerald Ford, que estaba cerca ya del estrecho de Malaca, te lo mandan hasta el Caribe para hacer un show de fuerza, porque esta región, como yo siempre lo vine diciendo, y a veces me tenía miradas burlonas mismo en el medio académico por todo esto, América Latina es la región que más le importa a Estados Unidos en el mundo, sin la menor duda. Tendrían que ser unos idiotas los dirigentes norteamericanos para desinteresarse por una región que tiene la vastedad de riquezas y de recursos naturales que tiene América Latina y el Caribe. Y por eso, digamos, esto que está pasando acá ahora, de alguna manera, lo están haciendo por primera vez en un país de grandes dimensiones, porque lo habían intentado en algunas islas del Caribe, etcétera, pero ahora, digamos, hacerlo en Argentina, con la colaboración rastrera del gobierno nacional, para Estados Unidos es miel sobre hojuelas, lo mejor que se puede esperar. Entonces tenemos que prepararnos para dar una gran batalla. Acá esta gente no está sola. No ha llegado, ¿verdad? Cuando digo al presidente que ahora está, se gastó un dineral para ir a aplaudir a María Corina Machado
allá en Noruega, lo cual es un escándalo. La Machado tendría que estar presa. En cualquier país del mundo, una persona que hace y dice lo que hizo la María Corina Machado, propiciar la invasión del propio país, en general le dan cadena perpetua y en algunos países pena de muerte. Y si respalda a Estados Unidos, son patriotas y merecen el Nobel de la Paz. Patriota, exactamente. Bueno, esto fue fundamentalmente lo que quería charlar hoy, más allá de lo que ustedes tengan como pregunta o comentario, no sé. ¿Cómo lo vemos? No, Atilio, ¿cómo estás? Interesante lo que estás diciendo, todos los ojos puestos entre Noruega y Venezuela, pero te quería llevar a otro tema, para forzarte a ver si me hace alguna buena noticia. ¿Qué sabemos de Chile, que tiene debate final y que vota el domingo? Estoy esperando tu optimismo de la voluntad. Te está pidiendo mucho, me parece, ¿no? No te quiero arrinconar con cosas que uno no se puede poner peras al horno, pero ¿hay algún margen o ya está? A ver, si habla Atilio Borón, ciudadano, militante social, pretendidamente revolucionario, te diría que sí hay chance, por supuesto, compañero. Pero si habla el politólogo riguroso, te dice, no lo veo. La pucha. De ninguna manera. Y no lo veo de ninguna manera. ¿Sabes por qué no lo veo? Porque ha cometido un error que también se comete acá en la Argentina, que es la maldita cultura de que para llegar a construir una mayoría tenés que dejar de lado cualquier planteamiento radical y ser lo más tibio y titubeante posible. Y esto es lo que hizo Janet Jara, lamentablemente, una persona que tiene toda una tradición de ser miembro del Partido Comunista desde que tenía 13 años, 14 años, pero que en la campaña se preocupó más por decir que Maduro era un dictador que por las tremendas inequidades y desigualdades que enfrenta Chile en un momento como el actual. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me parece que eso fue una estrategia errónea de campaña. Por eso te digo, Jair, ojalá se produzca un milagro. Puede haber un milagro, Bien. En política ha habido milagros. Milagro fue que, por ejemplo, el Granma no se hundiera en medio del Caribe. Claro. Llegaron sin una gota de nafta, llegaron con el envión final. Se les cayó uno de los militantes revolucionarios. Fidel mandó parar la lancha y empezar a dar vuelta para buscarlo, porque no voy a dejar a ninguno en el y lo encontraron vivo y lo subieron y llegaron allá, no sabían si habían llegado a Cuba o si estaban en Jamaica. Esto es real, porque no había GPS, no había Waze, no había nada. Y Fidel debe preguntarle al capitán, pero aquello que se ve allá, ¿es Cuba o es Jamaica? Coño, pero ¿qué es aquello? Y bueno, resultó que era Cuba. Menos mal. Menos mal, pero vos fíjate, esto fue un milagro político maravilloso y Fidel, digamos, eligió precisamente el día de su muerte, el 25 de noviembre, para que también se conmemorara la partida, el inicio de la trayectoria, de la travesía del Granma, el 25 de noviembre de 1956. Entonces, milagros en la política sí los hay, pueden producirse. El triunfo de Salvador Allende tuvo mucho de milagroso, porque fue un milagro que la derecha no se unificara. Si se unificara Jorge Alessandri con Radomiro Tomic en la elección del 70, ganaba la derecha, pero no se unificó. Entonces, yo no te quiero desilusionar, tampoco dar falsas ilusiones. Sería maravilloso. Yo me emborracho esa noche. Si gana Janet... Sí, un compromiso. Vamos a tu casa a buscarte, Atilio Borón, te tocamos el timbre y te abrís un ron. Yo tengo entendido que vamos a hacer una previa con Atilio. No, el sábado que viene no tenemos la previa. Claro. Este sábado. Y para ahí, ¿cuándo es el? No es el otro. Muy bien, es está bien, estoy perfectamente ubicado en tiempo y espacio. Claro, le vamos a hacer una previa. Con pisco. Vamos a brindar por Jara, a ver si le ayudamos un poco. ¿Qué te parece? A ver si le ayudamos, le tiramos las mejores ondas. Ojalá que gane, es una buena persona. Ahora, digamos, esta cosa tibia, viste, medio albertista, no funciona, no corre más. Yo digo, tengo una frase favorita, en tiempos tan inmoderados como los que estamos viviendo, la moderación es un vicio, no una virtud. Totalmente, pero parece que es una lección que cuesta bastante aprender, no sé, a mí me parece que además hay una cuestión de... a ver cómo decirlo, de ovarios, de valentía, de coraje, de huevos, sí, como sea, ¿no? Porque hay mucho que no quiere perder amigos en el sector de poder. Entonces, bueno, miden sus palabras, ¿no? Y sus promesas.
Claro, fíjate que ahí es un error muy grande, porque nuestros adversarios políticos no nos van a perdonar, no lo van a perdonar, por más tibio que sea, por más contemplativo. Nosotros tendríamos que hacer nuestra política si es que llegamos a volver. Para lo cual, justo, y termino con la cita, una larga charla con Rodo en ese viaje, también él está preocupado y me preguntaba, pero ¿qué pasa que no tenemos todavía clara una propuesta política? ¿Cómo salimos de esto? Peretti el otro día sacó una nota muy linda, creo, no sé si fue un reportaje acá contigo, Feli, hablando justamente... Estuvo la mañana, me parece, claro, la última que estuvo, sí. Claro, de la lentitud en elaborar un plan mínimo de transformación y de reconstrucción de la Argentina, porque esta gente, cuando él dice soy el topo que vine a destruir el Estado, está diciendo una gran verdad, pero no solamente destruye el Estado, destruye el país, con los recortes presupuestarios del INTI, del CONICET, del sistema científico. Es un troglodita que nos vuelve a la época de las cavernas. Entonces, y nosotros no podemos tener como consigna de convocatoria popular decir todos contra mi ley, porque la gente ahí no nos va a dar bola. Tenemos que decir, vamos a hacer tal cosa con la deuda, tal con la reforma tributaria, tal con la reforma fiscal, tal con el federalismo argentino, que es una fuente de toda la mugre política y la compraventa de votos que vemos ahora en el Congreso Nacional. Ahora, alguien tiene que convocar eso. Claro, no puede convocar a Atilio Borón o Felicitas o Jair. Digo, a ver. Sí. No, de verdad, ahora mismo hablando de la reforma laboral, digamos, vos escuchás a quienes supuestamente se oponen decir, bueno, vamos a negociar porque la verdad es que hace falta una actualización. Sí. No vamos a hacer esto, pero hace falta actualizar. O sea, está bastante difícil la cosa, está muy complicada. Así es, les ha salido el instinto de supervivencia bueno, todo eso, Atilio, querido. Bueno, Atilio, te mandamos un abrazo grande, te queremos mucho, nos vemos el sábado, vamos a la Flor de Barracas el sábado, felicitaciones por la popularidad que hace que uno se sube a un taxi y felicita. Pero este hombre es terrible, porque yo trato de no decirle nada. Trato de no decirle nada porque siempre hace trabajo, me infla, pero todos sabemos que lo conocen a Atilio en realidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Maestro querido, muy generoso usted, le mandamos un abrazo grande, lo queremos. Otro para usted. Hasta luego. Atilio Borón, 13:32 minutos, hay mucho oyente por acá, pero ¿sabes qué? Tenemos que ir a una tanda y enseguida estamos de regreso. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros,
para una cultura de la integración. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline. Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Buenos días, felicitas, Jair. Soy Mirta de Caballito y los estaba escuchando hablar sobre esta reforma laboral que quieren hacer. Yo me pregunto, el nuevo triunvirato de la CGT estuvo de visita un rato por ahí, ya se fue porque no se les volvió a ver el pelo ni escuché una sola declaración de ellos. Se nos derogó el estatuto del periodista y realmente no lo entiendo. Yo estoy jubilada ya, pero callarse la boca con esto y que no haya un paro de todo el gremio, realmente a mí me parece terrible, terrible. Esto nunca lo hubieran podido hacer cuando yo todavía estaba en actividad. Era otro gremio. Otra gente, la gente no permitía que los dejaran sin sus derechos. Uno más, digamos, una más en un sector que está muy golpeado, muy golpeado. Gracias, Noemí, que nos está escuchando desde Trelew. Dice, ayer no alcancé a mandarle, pero hay hermosas recopilaciones de villancicos latinoamericanos. Mira, Atilio me había mandado uno y me lo olvidé. Y españoles, desde ya, más allá de las creencias y lo colonizador, evangelizador, son muy bellos. Les mando de Mejías Godoy por Amparo Ochoa. Te agradezco mucho, no vamos a llegar hoy, Noemí, pero gracias. Iris recomienda un libro, La estrategia de Estados Unidos en Centroamérica, de José Ortega, 1984. Dice, allí habla de cómo después trasladaron esa misma táctica a Sudamérica. Miren lo que le pasó a Albertibio, después lo mató Mañeto, dice, hablando justamente de la política con cuidado, ¿no? Acá nos dicen, el agua de Mendoza no se negocia, recuperan lo que fue ayer la
caravana en contra de la irrupción de las mineras. Gracias Claudio, gracias Diego. Claudio Camionero que me dice, hola Félix Jair, el peronismo para el 27 se está armando hacia el centro. Iba a ser un grave error. Soy Claudio Camionero que los escucho desde Salta. Uno más te doy. Los traidores salieron del PJ. Nadie va a hablar sobre eso. ¿Hasta cuándo van a seguir diciendo que es con todos? Hay gente que no puede estar más. Muy bien, 13:40 le dijimos, vamos a armar una columna que se va a titular ¿Qué personaje? Para hablar de diferentes nombres, figuras que llegan. Algunas ya estaban, esta que vamos a hablar hoy, ya estaba. Tuvo un perfil bastante bajota que estalló todo, digamos, aunque en su provincia ya le habían sacado la ficha, y uno de los que le había sacado la ficha es Luciano Barroso, periodista con quien solemos hablar por teléfono. Escuchamos el viento patagónico a través del teléfono, pero hoy está en Buenos Aires, así que se vino un rato al estudio. Gracias, Luciano, por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me traje el viento hoy. No te trajiste el por ahí te sigue, por ahí me sigue. Sí. Bueno, ¿cuánto hace que ustedes es un personaje de siempre? Porque ya tenía sus denuncias por estafas, digamos, hace años, ¿no? Y Lorena Villaverde es un personaje bastante oscuro, ¿no? No solamente rionero, sino que esto fue también carátula a nivel nacional. Yo vengo investigándola hace 2 años aproximadamente, cuando se empezó a conocer, cuando ella asumió en el 2023 como diputada nacional. También hay que ver ahí cómo llegó, ¿no? En estas cuestiones, que también ahora se está investigando un poco, si compró la candidatura, no compró la candidatura. Esa es la gran duda, ¿no? ¿Por qué no le pueden soltar la mano? ¿Qué está pasando ahí? Sí, ¿quién financió la campaña también en 2023 y ahora 2025? Bueno, entre todos eso, en principio era algunos vecinos en San Antonio Oeste, que ella es oriunda de ahí, que denunciaban que le había vendido algunos lotes y después lo falsificaba las escrituras. Bueno, un montón de denuncias sobre eso. También un club de las grutas, cuando ella programó toda una rifa también para que la gente participe por unos lotes allá. Finalmente hasta estafó al club, estafó a la gente. Bueno, así un montón de cuestiones. Después los vínculos, ¿no? Con Fred Machado, Claudio Cicarelli, el primo de Fred Machado. De no sabemos, ¿no? ¿Es pareja? Sí. Hay pruebas que son pareja. O amigobios, o... Bueno, hay un vínculo ahí. Vamos a decirlo así, ¿no? Entre estas circunstancias, bueno, derivó también después de lo de José Luis Esper, que en campaña del 2025, ahora recientemente, candidata a senadora, me llega la información de que Karina Milei la quería bajar desde ahí, y el apoyo quien tenía era el mismísimo presidente, Javier Milei, ¿no? Mira, porque había trascendido que era Karina la que la bancaba. En un momento sí, en el 2023 y más adelante sí, después de que se conoció esto dicen, bueno, José Luis Esper se baja de la candidatura, falta Lorena Villaverde. Hubo un cortocircuito y bueno, discusiones de mesa partidaria dentro de la Libertad Avanza en decir, bueno, ahora falta Lorena Villaverde. Quien la bancaba era el presidente y otros más, ¿no? En estas circunstancias. Bueno, todo derivó cada vez más el conocimiento de que Lorena Villaverde, la causa que tiene en Estados Unidos, que estuvo presa también allá por tenencia de cocaína. ¿Cuántas veces la agarraron con cocaína? ¿Una o dos? 2 veces. 2 veces, una con 400 gramos y otra con 15 kilos. Sí, una barbaridad, ¿no? Que ella habló en Infobae. Si 400 gramos te parecía mucho, después confirmaron que eran 15 ya 400 gramos, imagínate. Claro. Ella la semana anterior habló para Infobae diciendo que no era así, que justamente ella tenía una boutique de ropa. Es como un showroom, ¿no? Ella le decía una boutique. Línea blanca le dicen a la ropa. Totalmente, sí, tenía ropa de línea blanca. Bueno, en todo eso ella dice también en esta entrevista que no era así, que justamente estaba este cubano, no recuerdo el nombre, y un colombiano justamente en las inmediaciones, que ella iba a comprar ropa como en una salada, ¿no? Como la salada de acá, y la agarraron justamente con ellos, ¿no? Después también hay que preguntarse qué ocurrió del 2001 al 2003, que en donde ella estuvo detenida, también declaró judicialmente, cómo vino a la Argentina, si se escapó o no se escapó, cómo ayudó en esa causa, porque estas dos personas, tanto de nacionalidad colombiana como también cubana, estuvieron presos, ¿no? Claro. Entonces ella colaboró, se dice que colaboró con la DEA, no sé, son rastros que habría que seguir investigando, estudiando a este personaje, ¿no? Yo creo que no tengo recuerdo, no sé si ustedes... si ocurrió otro caso así, ¿no? De narcotráfico, vínculos con el narcotráfico y la política en la Argentina. Yo creo que esto es trascendental. Tan explícito como esto, tan expuesto como esto, me parece que no. Creo que no.
No lo recuerdo. Bueno, de hecho, de tráfico uno piensa Río Tercero, venta de armas, Ecuador y Croacia, pero con droga y política. Bueno, pienso en Barisco, ¿te acordás del intendente de Paraná que cayó condenado? Pero así, 15 kilos de merca en las manos. No es lo mismo un intendente o un legislador provincial que una diputada y senadora nacional. Claro, y además lo de Barisco tampoco lo agarraron con 15 panes de cocaína, ¿no? Lo agarraron siendo uno de los articuladores entre mafiosos. Sí. No, pero aparte ella no se cuidó en absolutamente nada, o sea, porque después presionó, se quedó con un crédito del Banco Nación cuando no le correspondía. Totalmente. Digamos, todo lo que podía hacer para tener una mala imagen lo hizo. Claro, y no solo esto, sino también empleadas domésticas, esto lo saqué en página 12. Nos contabas el otro día. Empleadas domésticas que la denuncian a ella, hay una denuncia a través de un telegrama, que esto tendría que ir al fuero laboral, donde ella los tenía en negro, ¿no? Y a su vez, no solamente, no voy a decir el nombre, porque justamente para resguardar la integridad de esta persona, de Cipoletti, ella justamente manda un telegrama porque no le pagó el mes de mayo, ¿no? Esto ocurrió durante mayo, junio, ¿no? Y le debía el mes de mayo todavía. Entonces, una persona así supuestamente tiene tanta plata y todo que no le paga a los empleados domésticos y además denuncia también de que no le hacía cumplir tareas normales, sino otras tareas. Claro, sí, más allá de lo que le correspondía, digamos, le pedía otras actividades otras tareas laburando para Lorena Villaverde, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Totalmente, no sé cuáles, pero sí. Y no solamente ella, sino también otros empleados que ella siempre tuvo, ¿no? También tiene una denuncia en Neuquén por estafa de esquema Ponzi. Claro. Porque ella, Cipoletti y Neuquén están al lado, ¿no? Es como una comarca que vos cruzas un puente, está la provincia de Neuquén, ciudad de Neuquén, y Cipoletti, ciudad de Río Negro, ¿no? Ella vive en un barrio privado en Cipoletti. Actualmente, los 225 millones de pesos que vos mencionaste también, en su principio no se lo dieron en Cipoletti, pero sale una orden del Banco Nación directamente desde acá para que ella pueda llegar a tener también ese préstamo, ¿no? Que a nosotros no nos lo dan. No te lo dan, ¿no? Además, vas hoy y no te lo dan. No, para nada. Absolutamente. De todas maneras, con ese crédito no explica la mansión que se compró, Tampoco. ¿no? Porque era mucho más cara. Tampoco. Sale ella en distintas publicaciones en redes sociales que tiene una pileta, una casa bastante frondosa, ¿no? En este sentido. Pero sí es un personaje que hay que seguir investigando, que hay que seguir estudiando, ¿no? Porque también esto salpica al gobierno nacional. ¿Cómo puede ser que justamente una personalidad como ella, con vínculos con el narcotráfico, ¿qué, no la estudiaron antes? Esa es la gran pregunta. Ahora, también, ¿no te hace ruido, Luciano? Digo que está bien, La Nación ahora lo viene siguiendo, lo de Lorena Villaverde, algunos medios están poniendo el foco en Lorena Villaverde. Ahora te voy a preguntar qué pensás que va a pasar con su banca. Pero nadie quiere saber nada más sobre el vínculo de Patricia Bullrich con Fred Machado, por ejemplo. Asume sin ningún tipo de problemas en el Senado y está comprobado que recibió aportes en su campaña presidencial de una empresa que tiene vínculos con Fred Machado. Sí, vos lo seguiste mucho al caso, siempre te escucho decirlo de Lobada Vázquez, ¿no? Claro, Lácteos Vidal. Lácteos Vidal. Cuando fue el tema de que se rechaza el pliego a la asunción de Lorena Villaverde el 28, unos días antes del 28 de noviembre, sí. Bullrich, ahí no tocaron el tema. No. Patricia Bullrich no tocaron el tema de ella. Y también no tocaron el tema de Nadia Márquez, tampoco. ¿viste? Senadora de Neuquén, también con denuncia de tener un instituto que daba justamente certificado. Alguien que no pasa ficha limpia en su provincia y que termina siendo diputada, senadora está bien. Senadora, diputada pasa a ser senadora, sí. Y acá te tenés que preguntar, ¿qué vínculos, por qué llegó a Viedma? ¿Por qué todo en Río Negro últimamente, en los últimos 2 o 3 meses, está tan vinculado con esta cuestión? ¿No? ¿Quién es Lorena Villaverde? ¿Es sola? ¿Solamente participa sola? ¿Quiénes están por detrás? Bueno, ahí está la figura de Sicarelli, Beretilnec, la compañera de Beretilnec que estaba como titular del área de energía. Digo, todo ahí empezás en un entramado de política y poder. Cuando a mí me ocurre, bueno, ya lo hemos hablado, lo despidieron a Luciano por hacer una entrevista con Fred Machado. Cuando Fred Machado se la ve venir, que lo iban a extraditar, empieza a hablar, vos le hiciste una de las notas y a vos te despiden de la provincia. Sí, fue el 30 de septiembre, me llegó el dato donde vivía, tenía el portón abierto, me metí, toqué la puerta, sale, después consigo el número, lo llamo, concreto una entrevista, y en ese momento, cuando se iba a concretar para La Nación Más en vivo, termina cancelándola porque
en cualquier momento venían los federales, ¿no? Venían, Claro. Así lo dijo él, los federales, ya vienen los federales. La Policía Federal, yo estaba en ese momento, le digo, bueno, te entrevisto yo particularmente. Esa entrevista no salió mucho porque también estaba la colega que había salido un tiempo antes, Carolina Fernández. Que Con también, América, ¿no? Con América, Sí. sí. Que también fue una entrevista muy buena, que salió para ese canal, con Rolando Graña, ¿no? Sí. Y cuando yo lo entrevisto aparte, llega la Policía Federal, me piden que me retire, de ahí nosotros estamos como un camarógrafo de la Nación, y bueno, y de ahí se da todo, ¿no? Salgo en vivo, nunca fui notero en vivo. Yo, O ¿no? sea, Entonces, cae la policía mientras vos estabas entrevistando a Fred Machado. sí. La Policía Federal con su camioneta y 2 autos de civil. Otra camioneta más, una Jeep y un Palio. Bien. No eran más o menos 12 o 11 efectivos. ¡Qué despliegue! Sí, y me pidieron, por favor, no saques el celular, porque esto, porque el otro, bueno. Sí. Nos vamos de ahí, que ustedes ven en las imágenes, es un camino bastante de 300 metros, bastante grande, amplio, digamos, hasta llegar a la ruta número 1, la ruta provincial número 1, que es de Viedma al Cóndor, Balneario del Cóndor, que también pertenece a la ciudad de Viedma, y de ahí salgo en vivo. Al otro día me encuentro con el despido, ¿no? Entonces la pregunta es ahí, ¿por qué el gobernador explícitamente piden, saquen a este pibe desde ahí? Entonces te pegaste un tiro en el pie, porque después fue tendencia nacional ¿Pero también qué en tenía Twitter. miedo? ¿Que le preguntes por las vinculaciones con Bretilnec? ¿Que le preguntes por la...? Ahí está, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta Algo tenía miedo, que tenía miedo de quedar expuesto. ¿Qué le pasó? Totalmente, esa es la pregunta que el periodismo se tendría que hacer, le tendrían que hacer. Ningún periodista allá en Río Negro Le preguntaron nada. preguntó, ningún periodista el tema, de allá sacó el tema de Fred Machado, solamente que se lo llevaron detenido. Y es Nadie difícil investiga. hablar con Bretilnec, Nadie investiga, no es sí. sencillo. Dijo algo, perdón, me quería meter con esto. Dijo algo alguien del entorno de Bretilnec, me acuerdo también de el que fue como candidato de él dentro de la lista, no sé si a primer diputado o primer senador, que también está muy vinculado, además de su esposa que estuvo a cargo de las concesiones de energía. ¿Alguien del entorno del gobierno provincial salió a decir algo de este tema? Absolutamente nadie. Facundo López está Facundo López, decís vos que fue candidato a senador. No, ese, ¿cómo lo titulan ya? Como el monje negro, ¿no? Claro. El que hace el trabajo sucio. Bueno, conocemos en la política que hay de estos personajes en todos los partidos igual, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso, sí, también hubo una interna. Él habló, Bretilnec hizo alguna mención cuando estalló el tema Sicarelli, de que recién se enteraban, una cosa así, Claro, que se enteraron sí. y lo apartaron. Uy, no nos dimos cuenta, nos creció un Ah, no Sicarelli, no un dimos empresario cuenta. minero nos creció dentro de, Sí. como empleo estatal, Y empleado ¿no? público. Empleado público de bloque de la legislatura, Sí, quien había claro. metido Facundo López, son Sí. amigos, son muy cercanos. También hay que ver, porque después se borró todo, ¿no? Sicarelli en sus redes sociales publicaba muchas fotos de encuentros con el gobernador, con Facundo López también. Facundo López allá tiene todo lo que es el armado deportivo, ¿no? Los clubes deportivos, tanto básquet, fútbol, etcétera. Tiene siempre vinculación con el deporte, ¿no? En esta cuestión. Por lo tanto, también es una pregunta que los periodistas allá no se lo hacían. Lo que estamos en Viedma, lo que estamos en Río Negro, conocemos el paño de esta cuestión. Entonces pone a un senador, candidato a senador, también jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Con muchos vínculos con Claudio Sicarelli también. ¿En qué la pregunta? Por ejemplo, en Club San Martín, allá de básquet de Viedma, como también el Deportivo Viedma, donde Fred Machado traía jugadores de Estados Unidos, ¿no? Valga decir que tanto Fred Machado como Lorena Villaverde tenían ahí algún chuco con clubes en la provincia, ¿no? Claro, también. Bueno, después esto deriva a otras cuestiones, por ejemplo, que Lorena Villaverde quería o tenía las ganas, ¿no? Por así decirlo, de invertir en proyectos inmobiliarios, porque ella se presenta en el 2023 como una empresaria inmobiliaria, ¿no? Mirá. En estas cuestiones. Entonces también había un proyecto, que esto salió en diferentes medios, un proyecto de una torre de 20 pisos, que la financiaba también. Se decía que se la financiaba Fred Machado en este sentido. Bueno, después eso terminó en absolutamente nada. Y a Villaverde se la vincula también con un empresario, Bausa, no recuerdo el nombre, Bausa también, que después tuvieron hijos, después se separan cuando él conoce los casos en Estados Unidos. Esto para escribir un se abre otro mundo ahí porque también hay mucho para decir. Sí, Es un policial. No, es increíble realmente. Yo creo,
estoy con las ideas y la iniciativa también de escribir un libro sobre este caso. Sí. Vos también me habías dicho... Sí, te toca, Sí. Luciano, escribir. Muy bien. Porque, como te digo, esto es histórico. ¿Histórico en qué sentido? Sí. Que el vínculo del narcotráfico con la política, ¿no? El vínculo de todas las chanchadas de un diputado, mejor dicho, una diputada que gana en minoría y entra al Senado. Entonces esto se conoce a nivel nacional, ¿no? Claro. Yo el fin de semana anterior me llega la data de que iba a renunciar al Senado ella y que se iba a quedar en diputado. Bueno, en principio hablando con distintos periodistas, ellos me decían, no, que se va a quedar en el Senado, es imposible porque ejerce una presión, porque la bancan los hermanos Milei, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente sucedió, eso sale también en Página 12, una etapa al respecto, que ella el martes no renuncia a diputado y el miércoles renuncia al Senado, y ahí es en la primera declaración pública de ella en un medio nacional sobre esta circunstancia, porque siempre posteaba algo en Twitter diciendo que todo era mentira, que ella en Estados Unidos no tenía ninguna causa, no había tenido absolutamente nada, y después dice, no, sí, otra versión. Tengo esta versión también. Pasaron cosas. Luciano, se nos está terminando el programa, queremos agradecerte por tu laburo ante todo y por habernos visitado hoy, eso es muy generoso, gracias. Muy lindo el estudio, muchas gracias y bueno, va a seguir todo esto. Te seguimos, Luciano Barroso en las redes, te leemos en Página 12, te leemos también en La Mañana de Neuquén, ¿verdad? No, Letra P. En Letra P, perdón. En Letra Ahí P. hablo más de política, más de la rosca. Perfecto, te leemos y te seguimos entonces. Gracias, Luciano. Gracias a ustedes. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Para mí que quería ir a Noruega nada más que para escucharlos a ellos. Lo podíamos solucionar así, era más sencillo y más barato. Sí, más barato ir a Río Negro a visitarlo a Sicarelli, ¿eh? Bueno, gracias por acompañarnos a todos, casi que estamos saliendo del aire. ¿Qué me queda acá? Pará, que quiero decir que no lo voy a dejar pasar, el momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas de la Dominga, que pueden conseguir en el Instagram, anótalo, @la_dominga73. Ahora en Navidad, si querés hacer algún detallecito, alguna atención, te hacen estos alfajores, te los imprimen, te iba a decir, pero no te los comes si te lo imprimís, ¿no? Ponele, no sé cómo hacen, pero son maravillosos y quedás muy bien si haces un regalo con los alfajores de la Dominga, que traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿A quién querés? ¿Querés a Néstor? Sí. ¿Querés a Cristina? Obvio. ¿Lo querés al general? ¿Lo querés a Chávez vos en el alfajor? Bueno, Chávez. Todo eso, a Diego, al Eternauta, los tenés a todos, ideales para hacer regalos. Hace tu pedido en @la_dominga73, ideales para regalar y compartir celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de la Dominga. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales, al señor Alejandro Aimú, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Está acompañándonos Vicente Castro, nuestro operador de streaming, y por supuesto, como siempre, Jair Civil aquí en el estudio. Bonavita, ha sido un lujo compartir con ustedes. Se quedan en la 530 porque ya viene Carlos Polimene.